Oramos. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de llegar a esta noche, a este lugar, para poder escuchar tu palabra. Sé con aquellos que también estarán escuchando a través de las redes sociales. Sé tu Espíritu, Señor, haciendo su voluntad, de acuerdo a la necesidad que hay en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy buenas noches, querida iglesia de Shalom aquí en Round Rock. Qué bendición poder compartir estas noches con ustedes, compartir la palabra de Dios y poder traer esperanza a través de la palabra de Dios a nuestros amigos, nuestras familias, aquellos que están necesitando un poquito de aliento a través de la palabra de Dios, y también nosotros, que a pesar de que algunos de nosotros quizás llevamos años en el Evangelio, siempre es bueno todos los días recargar nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque es una batalla constante. Y todos los días es una batalla, y en las luchas siempre hay heridas, siempre hay dificultades, y algunos han dejado incluso de correr la carrera de la fe por las diferentes circunstancias que viven alrededor en su vida. Pero cada vez que tengamos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, deleitarnos en ella, profundizarnos en ella, gozarnos en ella, siempre será de gran bendición. El mensaje de esta noche titula Esperanza en el perdón. Esperanza en el perdón. Y vamos a ir directamente a la Escritura. Allí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, está registrada una historia bien interesante de un gran siervo de Dios, un gran hombre por el nombre de David. David es quizás uno de mis autores favoritos, un personaje que me encanta demasiado, me identifico bastante con David, y sé que muchos de nosotros en algunos aspectos de su vida también nos identificamos con este gran hombre de Dios. Y en esta hora vamos a estudiar una historia en su vida un poco difícil, un poco triste, pero nos ayuda a entender cómo podemos evitar situaciones así, qué podemos hacer, cómo podemos y qué esperar de parte de Dios, y también lo que el enemigo puede hacer en la vida del ser humano, en la vida del hombre, cuando se aleja de Dios. Así que vamos a comenzar a leer allí a partir del versículo 1 en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Dice así la palabra de Dios: en la primavera. ¿En cuándo? En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña o salían a la guerra, es la mejor traducción. David mandó a Joab, que era el capitán de su ejército, con la guardia real y todo el ejército de Israel, para que aniquilaran a los quienes, a los amonitas, y sitiaran a la ciudad de Rabá. Pero David se quedó ¿en dónde? Yo siempre he dicho y comparto esto de un gran amigo, un predicador evangelista, que dice que al estudiar la palabra de Dios mire, la Biblia nos da ciertos detalles. Si la Biblia nos diese todos los detalles de sus historias, sería un libro demasiado grande. Pero nos da algunos detalles suficientes para nosotros entender. Es bueno cuando usted lee la palabra de Dios, lea un versículo, léalo otra vez, léalo 2, 3 veces, hágase preguntas para que usted pueda comprender, porque muchas respuestas las encontramos dentro del mismo versículo. Y muchas inquietudes que nos podemos hacer, y puede ser de gran bendición. Inicialmente podemos entender, la Biblia nos dice que era la época, el momento era el springtime, y en esa época los reyes debían salir hacia las campañas o hacia las guerras, ¿verdad? David venía de una guerra exitosa e iba para otra, pero esta vez dice la Biblia que decidió quedarse en Jerusalén. Pero tenía que estar ¿en dónde? En la guerra. Sin embargo, pues el rey, ¿no? Muchas ocupaciones, tantas cosas, decide quedarse en casa. Y lo primero que yo quiero decirte en esta noche, mi querido amigo, aquellos que me están escuchando a través de las redes, es lo siguiente: las casualidades no existen. ¿Las casualidades qué? No existen. No hay semejante cosa como que, ¡ay, qué casualidad!
No, las casualidades no existen. Escuche bien. O nuestra vida está siendo gobernada por Dios. Y si tu vida no está siendo gobernada por Dios, va a ser gobernada por el enemigo de Dios. Pero el ser humano a veces cree que él puede gobernar su propia vida. Ni Dios, ni el diablo. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. No le hago daño a nadie, ¿verdad? Tengo que ir a la iglesia. Yo me porto bien y ya. Y quiero decirte que eso es una gran mentira que el ser humano se ha creído. Porque nuevamente repito, o tu vida está siendo gobernada por Dios, o tu vida va a ser gobernada por el enemigo de Dios y a veces sin darte cuenta. Pensando de que tú tienes el control de tu vida. Las casualidades, ¿qué? No existen. O tu vida es gobernada por Dios o va a ser gobernada por el enemigo de Dios. David tenía que haber estado en la guerra, pero decidió quedarse en Jerusalén. Mandó a su capitán, mandó al ejército para que aniquilaran a los enemigos, para que sitiaran a Rabá. Seguramente tenía grandes ocupaciones para hacer. Pero sigamos leyendo en la historia. Dice entonces, una tarde, ¿una qué? Una tarde. No dice, y temprano en la mañana. No, dice ¿qué? Una tarde, al levantarse David de la cama. Dime, ¿quién se levanta de la cama en la tarde? A menos que te tocaba trabajar el tercer turno. Quizás el segundo. Pero estábamos hablando del rey. ¿Qué estaba haciendo David en casa? Nada. Pero David tenía que haber estado ¿en dónde? En la guerra. Decide quedarse en casa. Y quiero decirte una vez más, las casualidades no existen. O tu vida está siendo gobernada por Dios, o le obedeces a Dios en tu vida, o vas a terminar siendo guiado por el enemigo de Dios. El hombre no estaba haciendo nada. Hay un dicho muy común por ahí que se dice: mente desocupada, taller del diablo. Y sé que hay diferentes formas de decirlas por ahí que lo dicen. David no estaba haciendo nada. Se levanta tarde de su cama y continúa diciendo, y comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era ¿qué? Sumamente hermosa. Miren, yo vuelvo y les repito. La palabra de Dios da suficientes detalles para nosotros entender más allá. La Biblia pudo haber dicho, y vio a una mujer que se estaba bañando y era bonita. ¿Sí o no? Pero aparte de que la vio en una condición, la Biblia nos dice que esta mujer, y utiliza el término, sumamente hermosa. Sumamente hermosa. No había forma en que David pudiese despegar sus ojos de lo que estaba viendo. Las casualidades no existen. Alguien dijo por ahí que el diablo es más diablo por viejo que por... Porque ¿sabes qué? El diablo conoce muy bien al ser humano. Te conoce a ti y a mí, nos conoce muy bien, sabe cuáles son nuestras luchas, sabe cuáles son nuestras tentaciones, sabes cuáles son nuestras tendencias. Y si en un momento tú y yo nos descuidamos de la protección divina de Dios, de no estar siendo guiados por Dios, entonces el enemigo va a aprovechar para sacarte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para David en ese momento tenía que haber estado en la guerra. Se quedó en casa haciendo nada. Y como dicen por ahí, en mi tierra, tome para que lleve. El diablo dijo,
aquí lo tengo. Porque las casualidades no existen. Versículo 3 dice, por lo que David mandó a averiguar quién era. Y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Eliam, esposa de Urías elitita. Le trajeron toda la información que él necesitaba saber. Y lo que tenía que haber sucedido en ese momento era David decir, muchas gracias, voy a seguir durmiendo. Pero las cosas no suceden así. El gran error de nosotros los seres humanos es pensar que podemos controlar nuestra vida, que tenemos control sobre nuestra vida. Y es el gran error que muchos cometemos. Porque vuelvo y repito, o tu vida está siendo gobernada por Dios, o tú te dejas guiar por la palabra de Dios, o el enemigo va a destruir tu vida. Porque lo que viene a continuación es un pasaje en la vida de David desastroso. Desastroso. Porque una cosa lleva a la otra. Porque cuando no sabemos controlar, no podemos poner nuestra mente en las manos de Dios. No podemos controlar nuestros deseos. No podemos controlar nuestros anhelos. No podemos controlarnos a nosotros mismos. Entonces el enemigo toma control. Y no es que podamos controlarnos a nosotros mismos. Es que nos sometamos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahí tenía que haber llegado toda la conversación, pero no. Continúa diciendo, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Ahora, antes de seguir leyendo, vuelvo y repito, si la Biblia nos diese todas las circunstancias alrededor, pero créeme que no fue simplemente así, la mandó a llamar, acuéstese ahí, no, las cosas no funcionan de esa manera. Ahorita vamos a ver un detalle bastante interesante. Continúa diciendo, después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su ¿qué? De su menstruación. Así que quedó en ¿qué? En embarazo y se lo hizo saber a David. Ahora, háganse esta pregunta. ¿Qué detalle tan importante de que el autor bíblico se haya tomado el tiempo para poner en la narrativa de que ella acababa de pasar su menstruación? It's like, okay, does that matter? ¿Qué tiene eso? Recuerden, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un propósito. Voy a repetir lo que vengo repitiendo desde el comienzo y espero que esto les quede siempre. Cada vez que me vean se van a acordar las casualidades. No existen. La Biblia dice que David era un papacito de hombre. ¿No le dicen así ustedes a su... ¿Cómo le dicen a su esposo? ¿Cómo le dicen? El hermano dijo allá, mi baby. La Biblia dice que David era un hombre muy guapo. ¿Muy qué? Muy guapo. Y yo quiero ser cuidadoso, pero quiero que me entiendan porque las cosas no suceden así nomás. Y yo creo que el enemigo puso todo en la mesa para que las cosas se dieran de acuerdo a lo que él estaba planeando.
una mujer sola. David que no tenía que estar allí. Y se juntan circunstancias que llevan muchas veces a tomar decisiones que después tenemos que lamentarnos. Y lo que pasa, mi querido amigo, mi querido hermano, es que así trabaja el enemigo cuando se trata del pecado. El pecado no es una acción nada más. El pecado es alejarte de Dios. El origen del pecado que fue inicialmente en el cielo, pero cuando aquí en la tierra se le había pedido a la pareja, no solo a Eva, se le había pedido a la pareja que siempre andasen juntos. Ya se les había advertido de que había por ahí un diablito que habían echado del cielo y que andaba por ahí buscando a quién, y se les advirtió que permanecieran juntos. Y en el momento cuando Eva decide ir y buscar unas frutas o lo que sea, pues el enemigo aprovecha y comienza entonces a argumentar con ella. Y aquí nuevamente está el problema del ser humano. Nosotros pretendemos poder resolver las cosas por nuestro medio. En esta historia, David se ha alejado de la voluntad de Dios. Y lejos de la voluntad de Dios, no cae en cuenta de que está siendo manipulado por el enemigo de Dios. Y lo pone en una circunstancia muy difícil. Hoy en día hay muchos métodos conceptivos. Did I say that right? Métodos anticonceptivos. Pero hay un método que es muy antiguo, que aún todavía se practica, que se le conoce como el método del ritmo. Es un método donde las damas llevan un control exacto de su periodo menstrual, porque científicamente está comprobado que unos días antes de la menstruación y después las parejas pueden tener relaciones y el porcentaje es muy mínimo que quede en embarazo. No es que es 100%, no. Pero es un porcentaje mínimo, y hasta el sol de hoy, algunas mujeres que no pueden usar ciertos medicamentos y cosas así, practican este método. Pastor, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, ¿qué tiene que la Biblia traernos ese punto? Escuche bien. Personalmente, yo quiero entender de que allí hubo un acuerdo. Puede que esté equivocado. Pero vuelvo y repito. Las casualidades no existen. David tenía que estar en la guerra. Y el diablo usó el momento perfecto, puso todas las fichas ahí para que las circunstancias se dieran. Y seguramente, como acababa de haberse purificado, el riesgo era mínimo. Pero cuando alguien por ahí se dice que cuando jugamos con fuego, y precisamente quedó en embarazo y se lo hizo saber a David. Ay, ay, ay. Qué cosa cuando nosotros los seres humanos nos vamos alejando de Dios. Y el pecado nos va arrastrando y va creando una situación que después, ¿cómo nos cuesta arrepentirnos? ¿Cómo nos cuesta volver atrás? Y la historia dice que ella se lo mandó a saber David, y les dejo de tarea, porque por el tiempo, ¿les gustan las tareas? ¿No? Y los que nos vean viendo en las redes sociales les queda de tarea. Porque no voy a poder leer toda la historia, pero la voy a narrar. Algunas cosas voy a leerlo, pero usted cuando llegue a casa o mañana, el domingo, tómese el tiempo y léala, ¿verdad? Para verificar que así es. David no sabe qué hacer, porque ahora precisamente eso es lo que hace la mentira, otra mentira, la decepción, otra decepción, el engaño, el pecado nos va sumergiendo en una cosa tras la otra hasta ahogarnos.
Entonces se le ocurre la brillante idea de ir a mandar a traer al esposo. ¿Conocen el término por ahí? Un término que dice, te querían meter gato por liebre. A veces piensan que cuando miren, la palabra de Dios es uno de los libros, yo creo que no hay libro más espectacular para leer. ¿A usted le gustan las películas? ¿A usted le gustan las novelas? No, novelas no. Anyway, ¿a usted le gusta leer? ¿Le gusta el suspenso? ¿Le gusta? Lea la palabra de Dios. Va a encontrar historias increíbles, que es lo que estaremos estudiando esta semana. Historias asombrosas con lecciones grandes para nuestra vida, que nos traen esperanza. David manda a traer al esposo y le dice, mira, has trabajado mucho, te has desgastado ya, ven que te estoy pagando una segunda luna de miel, todo pago por el reino, ve a tu casa, tranquilo. Y viene Urías, pero Urías le dice, qué pena, rey, pero es que mis soldados, mis amigos están allá en la batalla, están durmiendo en el piso. ¿Sería yo incapaz de ir a mi casa y estar con mi mujer? Plan A. Plan B. Dice, ok, quédate aquí. Y lo invita al palacio. Hay un cuarto ahí. Y lo llama, sentémonos aquí. Y se ponen a tomar. ¿Sí? Se ponen a tomar vino. Al punto que lo emborracha. ¿Conocen una persona borracha? No respondan. Una persona cuando está ebria, o es fácil de manipular, o es imposible de manipular. Yo tenía un tío que cada vez que se iba y se embriagaba, llegaba a casa, sacaba un machete debajo de la cama y al frente de la casa había un palo de almendra. Y comenzaba a darle machetazos a ese palo de almendra porque para él era una bruja. En su estado de tóxico, ¿no? Y llegaba al barrio, llegaba todo el mundo. Y dígame, ¿y quién se le acerca a decirle, oye, nadie? Escuche bien. Después de que David ha embriagado a Urías, se le acerca y le dice, mira, Urías, vaya para la casa, mijo. Vaya, tranquilo, vaya. Y Urías en medio de le dijo, no. Y no. ¿Y quién mueve a Urías de ahí? Plan B. Plan C. Porque Urías se queda durmiendo en las escaleras del palacio. Cuando David se da cuenta, David dice, bueno, no tengo más remedio que, escuche bien, mandarlo a matar. David le escribe una carta al capitán diciéndole, cuando Urías llegue a la batalla, al campo de batalla, ponlo enfrente de la guerra donde es más recio. Y después échense atrás para que quede solo. Y la carta se la mandó con Urías. O sea, Urías va con su propia carta de ejecución. Y precisamente pasa, lo ponen al frente, lo dejan solo y Urías muere. Y aquí está el siervo de Dios, el hombre al cual Dios llamó y dijo que era un hombre conforme a su corazón. Seguramente pensando, de la que me salvé. Porque así somos los seres humanos. Pensamos que tenemos el control de nuestra vida. Pero tu vida sin Dios va a ser una vida llena de desastre, llena de dolor, llena de sufrimiento. Y alguno tal vez me está diciendo ahora, pastor, pero mi vida está en Jesús y todavía siento dolor y sufrimiento. Escucha bien. Muchas veces el dolor y el sufrimiento, la gran mayoría de veces, es porque aún así nosotros mismos no los buscamos. Nuestras decisiones. Porque cómo nos cuesta dejar que Dios guíe nuestra vida.
La batalla la estaban perdiendo porque Dios no puede bendecir algo así. Están perdiendo la batalla. Le mandan mensaje a David diciéndole que están perdiendo la batalla. Y el jefe sabe que David se va a enojar. Y le dice al mensajero, mira, cuando tú le estés diciendo a David que estamos perdiendo la batalla, él se va a enojar. Cuando él se enoje, tú le vas a decir lo siguiente. Se va el mensajero, llega al palacio, le está contando a David que están perdiendo la batalla. David se enoja. Y entonces cuando se está enojando, dice el mensajero, se me olvidaba. ¿Te acuerdas de Urías? Sí, ¿qué pasó? Se murió. ¿Saben qué dijo David? Miren lo siguiente. A la mañana siguiente David le escribió una carta, se la envió a Urías. La carta decía, pon a Urías frente a la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que hieran y lo maten. Y miren lo siguiente. Después de que el mensajero le dice eso, el versículo 25 dice, entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab que de mi parte, no sé qué, no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. En otros términos de guerra, se le conoce como collateral damage. O sea, prácticamente no te preocupes porque es lo que pasa en la guerra. No, Señor, lo mandó a matar. Y pensando de que eso iba a resolver sus problemas, ahí estamos nosotros otra vez, los seres humanos, queriendo tapar un pecado con otro, queriendo tapar una mentira con la otra, queriendo resolver nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Y lo que estamos haciendo es cada vez destruyéndola más y más y más. Porque entonces el profeta, el pastor en ese entonces va y visita a David. Y cuando va y le visita, le dice a David, tengo que contarte algo que está pasando en tu reino. Y le dice, resulta que un hombre muy rico con un montón de ovejas, le llegó unos invitados y en vez de tomar una de sus ovejas para sacrificar y brindarle comida a sus invitados, fue y le quitó la única oveja que tenía el vecino. Y David se fue enojando. David se fue enojando y dijo, alístenme los caballos que para allá mismo vamos. Ese tipo tiene que pagar 4 veces con su vida. Vámonos ya, Natán. Y Natán le dice, well, tú eres ese hombre eres tú. Wow. Duro. Eso está registrado ya en el capítulo 12. Y David reconoce en ese momento su pecado. Miren lo que dice para que sigamos en la lectura. El siguiente texto dice que todo el que comete pecado, ¿quebranta qué? Quebranta la ley. Todo el que comete ¿qué? Pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Si alguna vez te has preguntado qué es pecado, al comienzo te decía, no solamente son las acciones, simplemente es alejarte de Dios, porque cuando tú te alejas de Dios, entonces tus acciones reflejan tu separación de Dios. Y la ley de Dios nos habla de cómo tenemos que amar a Dios, pero también cómo tenemos que amar a nuestro prójimo. La ley de Dios no es más que eso. Está dividida en 2, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero al verse dejado llevar por el enemigo, no estaba amando a Dios, no estaba amando a su prójimo al punto que lo mandó. Le mandó a quitar la vida y continúa diciendo la palabra de Dios. Siguiente dice, el que practica el pecado es ¿qué? Mercy. Un statement bastante fuerte. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Cuando yo me paro aquí a decirte de que aún hay esperanza, es porque a través de Cristo Jesús encontramos
que Cristo vino a destruir las obras del enemigo, a traer esperanza al perdido. De que cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú reconoces que estás lejos de Dios, que cuando a través de tus acciones has destruido tu hogar, tu familia, tu vida, sea lo que sea, Dios puede aún restaurarte si tú estás dispuesto. Porque Dios viene a desatar y a destruir las cosas que el enemigo ha destruido en tu vida. Pero tú tienes que entender y aceptar y reconocer de que has pecado, de que estás alejado de Dios. Y en el momento que tú reconozcas eso, Dios puede comenzar a construir tu vida. En este momento tan difícil en la vida de David escribió el Salmo 51. Por favor, tomen la oportunidad esta noche, mañana, léanse completamente el Salmo 51. David lo escribió justo cuando Natán le había confrontado y le había dicho, tú eres ese hombre. Y comienza David a reconocer su pecado y comienza a escribir un salmo poderoso, donde él dice que aún fue concebido en pecado, de que entiende de que tiene tendencias hacia el pecado, pero donde pide, Señor, que lave su corazón, que limpie su vida, que lo restaure. Y en medio ahí de su confesión y su dolor, Dios le perdona, porque la Biblia dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y continúa entonces diciendo el texto, precisamente cuando están allí ante Natán, siguiente dice, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como el hombre, como el Señor vive, que quien hizo esto merece, ¿qué cosa? ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Siguiente, cuando Natán le dice que él es, entonces David dice, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. Pero mira lo que Natán le dice, el Señor te ha perdonado ya tu pecado. Escúchame bien. Escúchame bien, antes de que tú reconozcas tu pecado, Dios ya te ha perdonado. Pero para que tú puedas saber eso, tienes que primero reconocer tu pecado. Yo no sé, quizás tú y yo no hemos pecado, porque como nos gusta ponerle grados al pecado, ¿verdad? Una mentirita blanquita. Pero para Dios no hay excepción de pecado. No hay grados de pecado. El mentiroso es igual que el asesino. No hay grados de pecado. Y tal vez tu historia no es como la de David, pero sabes que en algún momento, quizás en este momento, estás viviendo separado de Dios, estás viviendo ciertas cosas en tu vida que no reflejan la voluntad de Dios en tu vida. Que aparentemente puedes estar aquí en la iglesia, puedes tener una fachada bonita, espiritual, pero solamente tú y yo conocemos el secreto, las cosas que cargamos, las cosas que llevamos, las cosas que hacemos, que están destruyendo nuestra vida, la de nuestra familia, nuestro hogar, la tuya en sí. Y es hora que tú entiendas de que si estás dispuesto a reconocer tu pecado, Dios está dispuesto a perdonarte. Y no solamente a perdonarte, sino a restaurar tu vida. A destruir las obras del diablo en tu vida. Porque continúa diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Mientras la dádiva de Dios, en otras palabras, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Sí, querido amigo, la paga del pecado destruye, pero el regalo de Dios es vida y vida eterna. Pero tienes que estar dispuesto a reconocerlo y aceptarlo. Continúa diciendo la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Alguien diga amén.
No solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Para entrar a lo más profundo de nuestro corazón y con un estopajo, un cepillo, con lo que sea. Entrar y tomar ese corazón y darle duro. Vamos a limpiarlo. Quiero decirte unas cosas. Muchas veces restaurar, limpiar duele. Muchas veces las heridas, cuando hay que limpiarlas, hay dolor. Pero el dolor es parte. Es necesario para ser restaurados. Las consecuencias de nuestras decisiones son reales. Dios te perdona. Pero muchas veces tendremos que enfrentar las consecuencias que nos dolerán por mucho tiempo. Pero Dios puede tomar eso y restaurarlo. Tienes que creerlo. Puede limpiarte de toda maldad. Continúa diciendo la gran pregunta quizás. Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Pero acaban siendo caminos de muerte. Te preguntarás qué debo hacer. Voy a proponerte 3 cosas. Número 1, siguiente. Resistir a Satanás en nombre de Dios. Pastor, ¿puedo resistir a Satanás? La palabra de Dios dice que podemos resistir a Satanás. Y dice, así que someteos ¿a qué? Someteos a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo primero es someternos a Dios. Lo primero es ser guiado por Dios. Lo primero es entregarme a Él. Y al entregarme a Él, entonces voy a poder resistir todo lo que el diablo tira en mi dirección. Y créeme, porque la palabra de Dios lo dice, que cuando resistimos, el diablo huye. Todo lo podemos en Cristo, que ciertamente nos fortalece. Pero tenemos que estar dispuestos a rendirnos a nuestro ego, a nuestro yo, y hacer la voluntad de Dios. Número 2, no transgredir o no jugar con el pecado. Dice Romanos 6:12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado ¿qué? Reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos ¿qué? Deseos. Alguien por ahí dijo que tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, ¿verdad? Pero lo que sí puedes evitar es ¿qué? Que hagan nidos. La tentación siempre va a estar. El diablo siempre va a tirar. Pero lo que tú y yo, al resistir al diablo, lo que tenemos que hacer es no entrar a dialogar con él y a pretender de alguna manera que podemos hacerlo solos. No vamos a poder. Y número 3, vencer con la ayuda de Dios. Amén. Dice Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios es un Dios que perdona, que limpia, que restaura. Y hay esperanza en el perdón de Dios. Como termina esta historia es de las más espectaculares. Una historia tremenda. Dice así. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. ¿Sabes? Ahora sí lo hizo correcto. Obviamente Betsabé estaba ya enviudada. Pero miren, yo no sé cuántos de nosotros hubiésemos aceptado esa, como somos nosotros, ¿verdad? Enseguida hubiésemos dicho, pero mira, después de lo que le hizo, ahora se va a casar con él. Menos mal que el amor de Dios es mucho más grande. Su misericordia es mucho más grande. Porque ninguno de nosotros merecemos más por la gracia de Dios. Ahora sí lo hace bien. Se casa la toma como esposa, como debería ser. Y ciertamente de ese fruto
Dice que Betsabé le dio un hijo, al que David le puso por nombre, ¿qué? Tremendo. Le puso por nombre Salomón. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, una de las historias más lindas del mundo, nace de una de las tragedias más grandes del mundo. Pero nace porque Dios es misericordioso, porque Dios restaura, porque Dios perdona, porque Dios limpia y puede transformarte para ser de bendición. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusiere por nombre Jededías. Y Jededías significa amado por Dios. Tremendo. Por disposición del Señor. Hay esperanza en el perdón. Pero tienes que estar dispuesto a reconocer tu condición, arrepentirte de tu pecado. Y con el poder y el favor de Dios, tú vas a ver que Dios puede transformar tu vida más allá de lo que tú puedes imaginar. Dios te puede bendecir incalculablemente, siempre y cuando te sometas a su voluntad. Y en esta noche yo quiero dejar en tu corazón la necesidad de venir a Jesús con tus cargas, con tus pecados, con tu necesidad. Porque solo Él puede entenderte, solo Él puede restaurarte. Y no quisiera terminar en esta noche sin hacer la invitación. Habrá alguna persona, ciertamente debe haberlo, porque todos de alguna manera le fallamos a Dios. Tú quieres decirle: Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco que estoy batallando solo. Ayúdame, porque no quiero terminar destruyendo mi vida. No quiero terminar destruyendo mi hogar, mi familia. Y no es algo, tal vez no es una historia, pecado súper grande. Pero el simple hecho, escucha bien, el simple hecho de que tú sabes que en tu vida aparentemente estás cerca de Dios, pero tú sabes que estás lejos de Dios, o que Dios no está guiando tu vida, que las decisiones que estás tomando, las estás tomando tú, que no estás consultando con Dios. Mi invitación para ti en esta noche es que, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Y si ese es tu deseo, voy a invitarte a que te pongas de pie donde estás para decir: Señor, yo quiero que todos los días, todas las decisiones que yo tome en mi vida sean de acuerdo a tu voluntad. Entonces dicen amén. Vamos a orar. Querido Dios, ¿Cómo eres tú? estamos aquí al frente porque reconocemos que tendemos siempre a querer hacer nuestra voluntad. Y que muchas veces al hacer nuestra voluntad terminamos alejándonos de ti. Y reconocemos que al estar lejos de ti, Señor, solamente buscamos, muchas veces inconscientemente, herirnos, encontrarnos en situaciones que pueden destruir nuestra vida. Esta noche, al reconocer que no existe la casualidad, queremos pedirte que nos ayudes, porque queremos ser gobernados por ti. Queremos ser guiados por ti. Queremos someternos, Señor, a que tú seas el Rey de nuestra vida y que podamos ser guiados por tu palabra. Si en algún momento, Señor, que estoy seguro que cada uno de nosotros hemos pasado, estamos pasando,
te hemos fallado, pedimos tu perdón, pedimos tu gracia. Y nos alegra saber de que ya nos has perdonado. Por lo tanto, ahora, Señor, comienza a restaurar aquello que necesita ser restaurado. Si son relaciones, quizás entre pareja, quizás entre padres, padres e hijos, entre hermanos, entre familiares. Sea lo que sea que haya ser restaurado, Señor, comienza a hacerlo. Pero sobre todo comienza a restaurar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Y gracias, porque hay esperanza en el perdón. Al volver hoy a casa, llévanos con bien. Protégenos de todo mal y peligro. Estaremos volviendo a este lugar el día lunes, Señor. Te pido que nos traigas con bien, pero que también podamos traer algún amigo, algún familiar que necesita escuchar una palabra de esperanza en la palabra de Dios. Todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.